trata de acogernos a la disposición final décima de la ley a la disposición adicional única del Real Decreto Ley 12 de 2014, mediante el cual pues tenemos la posibilidad, dado que cumplimos los criterios establecidos, en alargar el plazo de devolución de la PIE del año 2008 y del año 2009 en 120 mensualidades más. Con lo cual, pues el importe mensual a abonar será de 4.677,94 euros a partir de enero de 2015, lo que nos supone, bueno, pues un ahorro mensual de 6.682,77 euros. Gracias. Señor Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, muy brevemente, es una propuesta que económicamente me parece favorable para el ayuntamiento, dado el estado de sus cuentas, y sobre todo que no implica ningún tipo de aumento de gasto, con lo cual apoyaré. Gracias. Gracias. Señora García. Gracias. Bueno, es una propuesta beneficiosa y refrescante, en cierto modo, después de la presión a la que ha sometido el gobierno central a las administraciones locales. Se permite ampliar los plazos de pago, eso siempre es bueno, porque el valor del dinero pues, disminuye con el tiempo y por lo tanto supone un ahorro. Gracias. Gracias, señora Cáceres. Yo aquí ya pregunté en la comisión informativa que si esto, la modificación que se pretendía se traía por necesidades presupuestarias por un intento de mejorar la contabilidad de nuestro ayuntamiento. Se me respondió efectivamente que es no era algo necesario, sino que era una medida que nos ofrecía la ley y que por lo tanto se pretendía, siempre y cuando nos aceptaran y se aprobara en este pleno, mejorar la situación. Sí que es verdad que supone un ahorro, pero es que también es verdad que alargamos el pago en el plazo, vinculamos la deuda a más años. Considero que para mí esto es un perjuicio. Si no existe esa necesidad económica ahora mismo en el ayuntamiento, no le veo la justificación a tener que aplazar el pago y someternos en el tiempo. Por lo tanto, lo siento, pero mi voto será en contra. Gracias. Gracias. Señora Sirvián. Sí. Bueno, si según el informe se están cumpliendo los plazos de pago y estamos cumpliendo bien, no veo el fin ni el objetivo de demorar los plazos de amortización de los préstamos. Lo único que hacemos es alargar las obligaciones de pago para más tiempo. Yo creo que cuanto antes nos lo quitemos, mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. Sí, en determinadas ocasiones es que hay que escuchar algunas cosas como que el Estado tiene sometido con presión económica y fiscal a los ayuntamientos, pero si no llega a ser por el Estado, este ayuntamiento está en ruina total. Hubo un plan de ajuste financiero en el 2009, un plan de ajuste en el 2012 y otro plan de ajuste, es decir, hubo dos intervenciones por parte del Estado a los ayuntamientos y gracias a esa intervención nosotros hoy estamos agonizando. Y no estamos muertos, pero estamos agonizando, y eso hay que explicarlo muy bien. La realidad es que si económicamente estamos tan bien y estamos afrontando tan bien aquellos pagos y aquellas obligaciones con terceros o propias, ¿por qué queremos alargar a 120 plazos más el pago de una deuda? Si realmente tenemos, como dice aquí el informe, que teniendo en cuenta que el informe trimestral de ejecución del presupuesto 2014 se prevé liquidar con el cumplimiento de estabilidad presupuestaria y el límite de endeudamiento, luego por otra parte se dice que el ayuntamiento cubre con el periodo medio de pago, ¿para qué queremos alargar más el pago de esta deuda? ¿Por qué queremos alargarlo más? Porque realmente lo necesitamos. ¿Para qué? Para pagar, entre otras cosas, las indemnizaciones como han ocurrido en el punto anterior. Es decir, que tenemos que devolver 180 más el recorte que tenemos que hacer en otras partidas necesarias, como he dicho anteriormente. Gracias. Gracias, señor Cobo. Bien, la participación de los ingresos del Estado es fundamentalmente un parámetro que en función de los vecinos, fundamentalmente, se asigna una cantidad a cada ayuntamiento y luego hay una liquidación. Por lo tanto, es un anticipo, un pago anticipado de la recaudación fiscal, el porcentaje que corresponda a cada ayuntamiento, y luego hay una liquidación. ¿Por qué fueron negativos los ejercicios 2008-2009? Porque estaba gobernando alguien que decía que bajar los impuestos eran de izquierdas. En un momento donde crecía la recaudación porque había mucha actividad, y cuando pinchó la actividad, pues nos encontramos con la sorpresa de que cayó espectacularmente la recaudación tanto del IRPF, porque fue mucha gente al paro, como del IVA, porque hubo menos actividad económica en general. Y por tanto se produjo una liquidación negativa, porque sobre lo que se había presupuestado que se iba a ingresar, se ingresó muchísimo menos. Por tanto, una medida que permita pagar en más tiempo sin intereses es pagar menos cada mes. O sea que esto
creo yo que es razonable acogerse a toda posibilidad de pagar menos cada vez, porque ahora mismo, cuando haya elecciones municipales, si hay otro gobierno fruto de esas elecciones municipales, tendrían que pagar cada mes, porque son 10 años y se amplía a 20, por lo tanto tendrían que seguir pagando todos los meses, porque eso no tiene intereses, la devolución de esa cantidad, de esa liquidación negativa. Por tanto, pagar menos, pagar en más tiempo, es mejor. Entonces yo voy a votar a favor, porque creo que es razonable conseguir pagar menos cada mes y no genera ningún quebranto, porque simplemente lo que permite es tener más disponibilidad de tesorería y no se pagan intereses. Por lo tanto, creo yo que es una medida que hay que aprobar en este caso. Gracias, señor Sanz. Gracias. Vamos a ver, efectivamente, lo estaba diciendo ahora el señor Cobo, es una medida de alivio para la tesorería que nos da el gobierno central después de bueno, pues los años que estamos pasando, no que ya han pasado, sino que estamos pasando, de asfixia en cuanto a impuestos, tasas, no sé qué. El gobierno ahora dice, hombre, pues como tenemos posibilidades, os vamos a alargar más el tiempo. Y no nos va a costar ni un duro más. Con lo cual, las arcas lo que hacen es tener un alivio importante con un ahorro de 6.682 euros todos los meses. Hombre, si eso lo ponemos encima de un papel, solo con ponerlo encima de un papel, pues la verdad es que la fotografía que nos da a nosotros sí se nos antoja cuando menos bonita. Esto es así de claro. No se pueden buscar otras vueltas. ¿Que se alarga el endeudamiento? Sí, pero un endeudamiento que se alarga sin intereses es bueno para las arcas municipales o para las arcas de mi bolsillo si el banco me dijera ahora que el crédito, mi hipoteca me la da a 50 años más y sin pagar un duro de intereses. Al día siguiente me acogía, pero vamos, fijo. Muchas gracias. Gracias, señor Arbán. Nuestro grupo considera que efectivamente es positiva esta medida y sobre todo porque entendemos que esa posibilidad y esa flexibilidad económica debería de aliviar al ayuntamiento y debería de llegar a los servicios y sobre todo al ciudadano esa flexibilidad económica. Pero vamos a solicitarle a la señora portavoz, que es la concejal de Hacienda, que siga con su clase económica y nos explique cómo se hace este cálculo del periodo medio de pago a proveedores de 22,81 días, cuando en el punto 2 del pleno de hoy se ha dado el informe del tercer trimestre sobre la morosidad y tenemos una factura pendiente del año 2003. Bueno, unas cuantas, más las del canal Isabel II, entonces es difícil saber que si tú debes desde el año 2003 una serie de facturas, cómo puedes justificar y por lo tanto entrar a solicitar esta flexibilidad en el pago diciendo que tenemos un promedio de pago a proveedores de 22,81 días. Así que ratifíquenos con esa clase de economía básica y continuemos. Gracias, señora García. Gracias. Pues la propuesta de dilatar los plazos de devolución del crédito nos parece acertada, pero un poco tardía. El Real Decreto llega tarde, llega en un momento en el que ya los ayuntamientos están asfixiados y todos estamos hartos de los continuos recortes que tenemos que sufrir. Está claro que la política que el gobierno ha implantado de continuo recorte del gasto no ha favorecido a nadie, ni a las familias, ni a los pequeños empresarios, ni a las instituciones públicas. Y desde luego lo que no ha hecho ha sido ayudar a reactivar la economía. Gracias. Señora Soto. Ay, pues muy curioso el comentario del Partido Socialista, teniendo en cuenta que precisamente pues la participación en los ingresos del Estado que se nos concedió en los años 2008 y 2009, pues estaba gobernando el señor Rodríguez Zapatero. Y bueno, pues él nos decía todavía que no estábamos en crisis, cuando el resto sí que ya todo el mundo más o menos la vislumbraba. Bien, no me voy a ir por las ramas y me voy a centrar en el punto. Creo que efectivamente es una medida positiva y lo han dicho claramente algunos compañeros de corporación. Consiste en alargar una deuda que no contempla ningún tipo de interés, con lo cual lo único que nos va a dar es más posibilidad pues, de poder atender gastos más inmediatos y más prioritarios.
Pero bueno, yo en este salón de plenos pues no dejo de asombrarme, porque también tuvimos hace poco el escenario de traer otro expediente que nos permitía reducir los intereses de estos planes que se han firmado para poder pagar a los proveedores en plazo, y tuvimos miembros de la corporación que votaron en contra de ahorrarnos 330 y tantos mil euros pues en unos 8 o 10 años. Pues ¿qué quieren que les diga? Yo es que con algunos de ustedes nunca salgo de la sorpresa. Y me llama poderosamente la atención, porque luego por otro lado pues tengo a la señora Marván, que me critica que tengamos un superávit y también dice que me sobra, en fin, que es lo que les digo. Creo que el punto va a ser aprobado por lo que hemos estado comentando. Efectivamente, aquí no hay ningún ahorro que valga, la medida no supone ningún tipo de ahorro, porque lo que nos vamos a gastar, nos lo vamos a gastar. La única diferencia, o sea, la devolución hay que hacerla por el mismo importe. La diferencia es que la vamos a hacer a más años. Y a más años en un periodo más amplio que no tenemos ningún tipo de gasto. Con lo cual, pues efectivamente, como ha dicho gráficamente alguna persona, que nos vinieran así muchos proyectos. Yo sí que le veo justificación a alargar el plazo y por supuesto vamos a hacerlo. Eso nos va a permitir pues, poder gastar en otras cosas o poder asumir pues, cualquier otra circunstancia sobrevenida que nos pueda venir y que ahora mismo no esté contemplando. Algunos de ustedes tienen una visión muy catastrofista, que tengamos un plan de ajuste, que estemos funcionando y que hayamos tenido que pues, limitar el gasto en muchas áreas. Y bueno, pues concretamente lo que nosotros decimos, que no tengamos, por ejemplo, pues los parques y los jardines como a nosotros nos gustaría, no quiere decir que estemos agonizando. Estamos cumpliendo, como han podido ver en el informe de estabilidad presupuestaria, la estabilidad presupuestaria, estamos cumpliendo el ayuntamiento también la regla de gasto, estamos pagando a 22,7 días cuando la ley nos marca hasta 30, con lo cual creo que con el esfuerzo de los partillanos y bueno, pues con el buen hacer del equipo de gobierno, pues estamos consiguiendo salir a flote, y ya se lo avisé también en un pleno anterior. Muy probablemente pues es posible que en el próximo año incluso pudiéramos, espero yo, hacer algún tipo de inversión. Bien. Y este es el motivo. ¿Por qué queremos alargar a 120 años, a 120 mensualidades? Pues evidentemente porque es una medida positiva que nada nos cuesta. Y en último caso, siempre sería muchísimo más interesante poder amortizar deuda, que sí que tenemos unos intereses con las operaciones de crédito del pago a proveedores, que no aprobar esta medida. Es que vamos, no cabe. El no aprobar esto, desde luego yo no lo veo por ningún sitio. Bien, continuando con las clases, como me decía la señora Marván, que yo no lo entiendo como clases, simplemente es aclarar una información, pues tengo que decirle, aunque me salga brevemente del punto, para que no me regañe mucho el señor presidente, porque la deuda en el periodo medio de pago únicamente computa la deuda comercial. Nada más, señor presidente. Gracias. Pasamos a la votación. Votos a... Es un poco a elección mía, pero yo creo que se ha debatido, está todo el mundo de acuerdo, me parece que es perder el tiempo. Una es obligatoria, la otra es porque la permito yo, pero aquí está prácticamente todo el mundo de acuerdo, no sé qué tenemos que volver a... Incluso usted estaba de acuerdo, pues no sé qué tenemos que volver a... A ver, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Venga, por favor. Yo es que alargar más la deuda, cuando tenemos dos planes de pensión, cuando tenemos dos planes de ajuste aprobados, es que no lo veo. Es que no es por ser catastrofista, como ha dicho, como han mencionado otros compañeros, pero es que yo sí he visto las necesidades básicas del municipio mermadas y considero que eso para mí es una cuestión que es básica. Y por otra parte, si yo tuviera claro que el beneficio contable que se va a obtener de dilatar el pago de la deuda fuera a reinvertirse en nuestro municipio y en los vecinos, estaría claro el sentido de mi voto. Pero es que el problema es que tengo más claro que dada la deuda del ayuntamiento se va a destinar a el pago de la deuda que a reinvertir ni en inversiones ni en nuestro municipio. Nada más. Gracias. Gracias, señora García. No, yo quería
No le he visto levantar la mano. Sí, sí, lo he levantado. Y es precisamente para hacer aún una nota aclaratoria. En base al artículo 79 del régimen de los debates del Pleno, dice en su apartado C que con carácter general y salvo acuerdo de la Junta de Portavoces, el primer turno de intervenciones de cada grupo municipal o concejal no adscrito no excederá de 4 minutos. Y por eso en el apartado D dice lo siguiente: si lo solicitara algún grupo o concejal no adscrito, se procederá a un segundo turno con una duración máxima del 50%. Es decir, aquí en ningún momento dice que no podamos jugar ahora. Y luego, No le he dicho eso. y luego de los 50 segundos tampoco, dice 4 minutos. Una potestad que tengo yo de dar el segundo turno, sinceramente, pero no vamos a entrar en más historias, señor Fernández. Si les estoy dejando hablar, entonces no esté siempre usted con el cronómetro, porque es igual, ¿eh? Señora García. Sobre la afirmación que me ha dado de que Zapatero en el año 2008 y 2009 no veía que estábamos en crisis, a ver si esta vez me responde y no como antes, que no me ha respondido a la asunción de responsabilidad del concejal delegado. Me gustaría saber cuándo se dio este ayuntamiento cuenta de que estábamos en crisis. Zapatero en el 2008 y 2009 no se había dado cuenta. ¿Este ayuntamiento cuándo se dio cuenta de que estábamos en crisis? ¿En qué año? Una pregunta, ya está. Gracias. Señora Soto. Bien, pues señora Cáceres, la respondo. Vamos a ver. Lo he comentado también en mi anterior intervención, pero se lo repito. En el peor de los casos, que yo pensara como usted, que no viese interesante alargar en más mensualidades la devolución de estos importes, desde luego lo que seguro que consideraría es que me es mucho más interesante reducir o pagar anticipadamente las operaciones de crédito firmadas al amparo del Real Decreto 4/2012 de pago a proveedores, por ejemplo, que no esto, porque en esto no estoy pagando ningún tipo de interés. Con lo cual, en la medida en la que hay otras operaciones financieras que sí implican pago de intereses, pues en último caso siempre me quitaría una de la que estoy pagando intereses, no de esta que no voy a tener que pagar nada. Simplemente con eso yo ya en su lugar votaría a favor. Y luego, que no tiene claro que se vaya a reinvertir y demás, yo ya se lo he dicho. Quizá a lo mejor haya que devolver algo de la de 2013, que no lo sabemos, o quizá que haya otras variables, pues que nos impliquen modificaciones presupuestarias. Entonces, a priori, tener un margen para esas cosas, pues yo ya lo considero positivo. Y he sido la primera que les he dicho que tenemos, no ganas, muchísimas ganas, no, es que tengo a mis compañeros todo el santo día diciendo que a ver cuándo podemos, que a ver si podemos, que a ver si tal y que a ver si cuál. O sea que ideas para gastar les aseguro que tenemos muchas. Y que es bastante complicado cuando estás aquí, bueno, pues decir, no, hay que gobernar con responsabilidad y vamos a tener una situación financiera saneada. Porque lo hemos comentado en este salón de plenos, que cada día las normativas son más exigentes y el no cumplir el plazo medio de pago durante una serie de meses consecutivos, pues implica que nos lo van a retraer de la participación en los ingresos del Estado. Y ese riesgo no se puede correr bajo ningún concepto, porque sí que nos traería situaciones mucho más complicadas. Entonces, no queremos correrlo bajo ningún concepto. Y con respecto a la señora García, pues no sé si estamos en crisis o no estamos en crisis. Yo le puedo decir, por mi experiencia directa personal, que desde que yo estoy en este ayuntamiento, que entré en junio de 2003, solo llevo oyendo hablar de recortar partidas presupuestarias. Porque en esa primera legislatura, que nadie estaba en crisis, pero sí que en nuestro municipio, pues dado que los planes parciales se tenían que aprobar en la Comunidad de Madrid, y dado que estaban muchos de ellos en tramitación, pues ya no teníamos los ingresos por urbanismo. Y he sido también quien se lo ha reconocido en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Y que cuando ya estos se han aprobado, que ha sido pues a la finalización en el año 2007, los primeros creo que fueron como por marzo de 2007, una cosa así, luego no se ha construido. Con lo cual, realmente, aunque en esos años sí teníamos una proyección o una previsión de que íbamos a generar a corto plazo ingresos, luego no se han podido materializar. Entonces, pues sí que es cierto, si nosotros en 2003, cuando todo el mundo estaba ingresando muchísimo
por urbanismo hubiésemos tenido la bolita para ver lo que iba a pasar en 2008, en 2009 o en 2010 o en 2011, que ha sido el año con menos ingresos, pues por supuesto que le aseguro que hubiésemos recortado mucho más. No sé si con eso he respondido a su pregunta. Gracias, señora Soto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? También me he equivocado. Abstenciones ha habido uno, esto perdón, en contra uno, y abstenciones ha habido 3, ¿no? Sí. 3. Se aprueba por 13 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Punto séptimo. Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Propone el Grupo Municipal del Partido Popular la adopción de la declaración institucional que se transcribe de forma literal. Ayer, día 25 de noviembre, se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurado por Naciones Unidas como una jornada para mostrar una repulsa internacional contra el crimen encubierto más extendido del mundo. Queremos expresar nuestra más firme repulsa y condena frente a la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, que pone de manifiesto la más infame y brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres y que este año se ha cobrado la vida de 43 mujeres en nuestro país. Los datos justifican sin duda la preocupación social y política y asimismo nos exige a las administraciones y poderes públicos más acciones y aún mayor eficacia en sus políticas de igualdad. Desde este ayuntamiento desarrollamos programas de visualización, sensibilización, educación y reeducación social, prevención de nuevos casos y, por supuesto, trabajamos en la necesidad de dar una óptima respuesta institucional a las mujeres que han sufrido esta violencia y así como a los menores expuestos a ella. Sin embargo, desde el ayuntamiento observamos con preocupación las nuevas formas que está adoptando la violencia contra la mujer en los últimos años, como consecuencia de las diferentes formas de relación, como las redes sociales y en especial entre los más jóvenes. Por eso queremos reiterar el compromiso firme y activo del Ayuntamiento y del Pardillo en la lucha contra la violencia de género, muy especialmente por la educación en valores de igualdad, dignidad y libertad de todos. Bueno, la declaración institucional se ha hecho. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Vamos, no sé si quieren un turno de palabra. ¿Nadie quiere el turno de palabra? Vale, vale. Sí. Solamente para hacer una corrección y antes, si queréis empezar el turno de palabra de la oposición, sería conveniente, por desgracia, modificar la cifra de mujeres